En los próximos días, alguna de estas monedas puede llegar a sus manos. La de 1 peso tiene la imagen de una mulita, la de 2 un carpincho, la de 5 un ñandú y la de 10 un puma. En general son monedas que tienen el mismo tamaño, el mismo peso y los mismos colores, digamos, de las monedas actuales. Durante un tiempo van a convivir el diseño actual con el diseño que ha estado circulando hasta el momento. Pero van a tener dibujos distintos, digamos, en la moneda, en particular, reitero, dibujos referidos a la fauna uruguaya. En 2008 el Banco Central decidió cambiar el diseño de las monedas uruguayas. ¿Se acuerdan de esto? No fue hace tanto, fue hará 11, 12 años que empezamos a tener en las monedas que todavía circulan estos ejemplares de la fauna autóctona, pero ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? ¿Qué ciencia podemos hacer? Bueno, hay una muy buena parte de nuestro país que se cuenta mirando qué animales hemos ido eligiendo para que nos acompañen en papel moneda, en las monedas, en los sellos postales y en las recordadas tarjetas telefónicas, ¿no? Aquellas que compramos para usar la telefonía pública. Hay una investigación científica que vamos a compartir en el programa de hoy que cruza biología con antropología y nos cuenta una historia de este país de los últimos 100 y pico de años a partir de los animales que elegimos para que nos acompañen en estos elementos de uso cotidiano. Pero esto y mucho más en el Sobre Ciencia de hoy, luego de compartir nuestro habitual salpicón con las principales noticias científicas de la semana. La Facultad de Química celebra el Día del Patrimonio con visitas guiadas, charlas y stand interactivos donde se compartirá parte de las actividades de enseñanza, investigación y extensión. Atendiendo a la consigna de este año, el vino como tradición, inmigración, trabajo e innovación, las actividades estarán dirigidas a conocer la química del vino. Será el sábado 5 de octubre de 10 a 17 horas y entre las actividades se realizarán 2 charlas. A las 2:30 de la tarde, Día del Patrimonio 2024, el vino como tradición e innovación a cargo de Estela de Frutos. Y a las 15, paso a paso en la creación del vino Tanat, proceso y secretos a cargo de Eduardo Boido. La Facultad de Química queda en Avenida General Flores 2124. El Institut Pasteur de Montevideo organiza un sábado de patrimonio con actividades vinculadas al vino y a Louis Pasteur, un científico que tuvo un rol clave en el desarrollo de esta bebida a nivel mundial. Fue Pasteur quien en 1863 logró salvar a la industria del vino francés al descubrir cómo funcionaba realmente el proceso de fermentación y cómo crear un método para evitar que se descompusiera. Por eso, el sábado 5 de octubre el Institut abre sus puertas entre las 10 y las 14:30 horas. Además, a las 10:30, a las 11:30 y a las 2 de la tarde se ofrecerán charlas vinculadas a Pasteur, el vino, los gusanos de seda, las enfermedades infecciosas y las vacunas y todo lo que tienen en común estos temas. La jornada terminará con la obra de títeres El Hormiguero, creada e interpretada por científicas y científicos del Institut. El Pasteur queda en Mataojo 2020, Malvin Norte. Y el Instituto de Investigaciones Biológicas, Dr. Clemente Estable, celebra el patrimonio científico el sábado 5 de octubre de 2 de la tarde a 8 de la noche con su tradicional IPSE abierto. Se realizarán charlas, recorridos por laboratorios, exposiciones con propuestas lúdicas y participativas y una doble propuesta musical, Papina de Palma al inicio de la jornada y el coro de especies de la Facultad de Ciencias al cierre. El Clemente Estable queda en Avenida Italia 3318 Montevideo. La Universidad de la República es la responsable de una gran parte de la producción científica en Uruguay. Y cuando digo producción científica,
a contramano de lo que solemos manejar en este programa. No solamente estamos hablando de la producción científica de túnica, de laboratorio o de ciencia básica. Estamos hablando de la generación de conocimiento en general. Es un enorme volumen de lo que se investiga, de lo que se deduce, de lo que se aprende en este país que tiene que ver con la Universidad de la República. Y dentro de la UDELAR, la Comisión Sectorial de Investigación Científica es el área que se encarga de alguna manera, generar instrumentos, herramientas, coordinar, apuntalar toda esta generación, insisto, de nuevas sabidurías. Hoy tenemos el gusto de tener en Sobreciencia, por segunda vez este año, aunque esta vez en otro rol, a Virginia Bertolotti, quien es la prorectora de investigación de la Universidad de la República. Bienvenida, Virginia. Muchísimas gracias por la bienvenida, es un placer estar aquí contigo. Más allá de si corresponde o no que un único centro, por más grande que sea una universidad, tenga sobre sus espaldas tanto peso, lo cierto es que es indiscutible. ¿Dos tercios más o menos de la investigación de Uruguay? Sí, 2/3, un poquito más en realidad. Sí. O sea, como todas estas cuestiones depende de cómo se mida, pero sí, pero si decimos el 75% estamos bien y si decimos el 80% también estamos bien. No estamos muy lejos de lo que... No estamos muy lejos, sí. Y hasta hace poco tiempo, encima geográficamente concentrado en Montevideo. Si bien todavía la mayor parte tiene que ver con la capital, hoy la UDELAR tiene por lo menos un poco de distribución territorial y ámbitos de generación de conocimiento también. Sí, un poco bastante. O sea, digamos, la propuesta de la universidad cuando se instala en el interior del país fue no solamente llevar enseñanza al interior, que de eso ya había, sino pensar esa instalación a partir de grupos fuertes de investigación. Entonces hizo un largo proceso de selección de grupos muy consolidados de investigadores, o sea, que siguen trabajando y que se han ido desarrollando en el interior. Entonces no es nada despreciable la investigación que se hace en el interior de la República. Bien. En un esquema descentralizado como es el que de la Universidad de la República, donde hay una gran autonomía para cada una de sus facultades y demás institutos, lo cierto es que hay una comisión sectorial de investigación y hay una prorectora de investigación. ¿Cómo interactúa eso y cuál es el rol de la CSIC dentro de la UDELAR? A ver, el Prorectorado de Investigación y la CSIC no son exactamente lo mismo. O sea, el Prorectorado de Investigación, además de tener bajo su égida, bajo su amparo, la CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, también tiene la Comisión Sectorial de Posgrados, en el entendido de que formar recursos de posgrados es también, no solamente para la investigación, pero es una manera de formar recursos para la investigación. La CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, existe desde hace más de 30 años y es un claro antes y después en la universidad, desde la creación de la CSIC, que tiene como cometido principal el desarrollo de la investigación en todas las áreas del conocimiento. Un poco lo que tú decías, o sea, no asociar la investigación a las ciencias duras o a las ciencias experimentales, sino a todas las áreas de conocimiento. Por lo tanto, cualquier docente, bueno, no cualquier docente, pero a partir de cierto grado de calificación, los docentes de cualquier servicio, desde Bellas Artes hasta la Facultad de Ciencias, pueden postular a los diferentes programas que tiene la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que son muchos, son 15. Bueno, no los voy a contar uno a uno porque me aburriría yo y se aburriría mucho los oyentes. Pero estos programas tienen diferentes objetivos, algunos son, claramente apuntan al desarrollo de la investigación y de los investigadores y empezamos desde los más chiquitos con un programa que se llama Programa de Impulso de Apoyo a la Investigación Estudiantil, que está pensado para estudiantes, o sea, para despertar la curiosidad por la investigación en estudiantes. Luego hay programas de iniciación a la investigación, ya para gente que está más inserta y que hace como su primera propuesta de investigación, no totalmente independiente porque tiene que tener un tutor que lo guíe en el proceso. Luego están los programas I+D, que son los clásicos, que tienen muchísima demanda dentro de la universidad. Para que se hagan una idea, en la postulación que cerró este año, hace unas semanas, o sea, tenemos más de 500 postulaciones, o sea, más de 500 propuestas, de las cuales tristemente sabemos que solo vamos a financiar un porcentaje relativamente bajo de ellas.
Y luego hay un programa más para consolidación de grupos que están investigando sobre líneas ya establecidas, ¿sí? Esos son como los programas como clásicos de investigación, pero luego hay programas de fortalecimiento, tanto en la provisión de equipamientos costosos para las diferentes facultades, para los diferentes grupos de investigación. Hay un conjunto de programas de vinculación de la investigación con la sociedad, con las empresas públicas o con las empresas privadas, o sea, programas destinados a cuestiones específicas de inclusión social, y luego otros programas que tienen que ver con la difusión, o sea, con devolver traducido a formatos digamos, procesables para no especializados, los resultados de investigación, ¿no? Tratando de que la gente no se pierda, porque a veces hasta para quienes se encargan de generar conocimiento puede resultar un poco laberíntico, no son las únicas herramientas de apoyo, aunque sí son las únicas de la UDELAR, pero quienes están en la UDELAR pueden, por ejemplo, financiarse a través de organismos como la ANI o de algún otro tipo de llamados. Ahora, ¿hay algún rol de la universidad, por ejemplo, a la hora de fomentar determinado perfil, o solamente la palanca que ustedes tienen tiene que ver con lo que financia la propia Universidad de la República? ¿O pueden alentar, por ejemplo, que se presenten, por poner un ejemplo, a fondos ANI determinadas líneas de interés? A ver, o sea, la universidad como tal, a diferencia de otras decisiones que ha tomado el país, no tiene áreas estratégicas. O sea, no decimos, bueno, o sea, este programa es específico para ciencias básicas o es específico para medio ambiente o lo que fuera. O sea, lo que sí tenemos son llamados, por ejemplo, todos estos llamados de vinculación con el sector productivo o con la sociedad, o sea, están orientados por la demanda, ¿no? O sea, una empresa que tiene un problema para resolver, o sea, y busca el conocimiento científico en la Universidad de la República. O algo que estamos haciendo este año, que es un convenio con la Cámara de Industrias, donde digamos, el trabajo nuestro, digamos, del prorectorado consiste en, bueno, gestionar el programa, pero además en conectar el conocimiento desarrollado en la universidad con las necesidades que identificó la Cámara de Industria, que en este momento son hay tres líneas: energía, agua y envases, ¿no? Y se está trabajando como fuertemente. Entonces, este tipo de programas, o sea, sí están orientados. Luego, por otro lado, o sea, sí hacemos algún tipo de cuestión orientada. Por ejemplo, hicimos un convenio con el Instituto Antártico y con la ANI y la universidad, o sea, los tres nos juntamos para apoyar la investigación antártica. Pero estos programas de los cuales hablé hace unos momentos, o sea, los programas de investigación pura, digamos, de investigación orientada básicamente por la pulsión de los investigadores a conocer más las cuestiones más diversas que se investigan, esos son generales, no hay restricciones temáticas de ninguna índole. Cada vez que uno habla de algún área en desarrollo, sale muy rápidamente la frase de falta de recurso humano capacitado. Y por otro lado, somos más que conscientes, y los tenemos a primera vista, que no estamos pudiendo ni siquiera dar una satisfacción económica a lo que ya está. ¿Cómo vamos a hacer para que esto sea tentador, para que este número aumente, ¿no? Sí, o sea, eso no quiero entrar en la cuestión presupuestal, pero aún estos docentes que están en régimen de dedicación total, o sea, comparados con los salarios, no digo internacionales, o sea, regionales, o sea, igual o sea, tienen salarios bajos. Sí, es una realidad que también nos pone en el espejo sobre el futuro que uno quiere trazar como país, y sobre todo, vuelvo al principio de esta charla, hablamos de la institución que tiene casi o en el entorno del 80% de la generación de conocimiento de Uruguay. Y te voy a esperar una pregunta que podría ser la primera y empezar otra entrevista, pero ¿se puede direccionar, es sensato pensar en que una institución tan plural, tan variada como la Universidad de la República puede direccionar, referir rumbos y decir, bueno, el país necesita esto y hasta acá va todo el recurso? Yo creo que sería, o sea, primero hay una decisión política de no hacerlo de esa manera, y esto ha sido desde hace muchos años así, y yo creo que es una decisión fuertemente acertada, porque el desarrollo de la ciencia, o sea, necesita de cosas muy diversas, ¿no? Entonces vos me podés decir, o sea, tomando una noticia reciente, ¿no? Estos colegas que
digamos, que obtuvieron un premio en China por un desarrollo matemático, ¿no? Que en realidad es una cuestión física desarrollada matemáticamente. Que tiene que ver con la teoría de la relatividad. O sea, de los agujeros negros. Bueno, vos podés decir, o sea, eso es inútil. Ahora, o sea, es inútil que nosotros, o sea, tengamos la pretensión de modelar el universo. Y tampoco sabemos si el día de mañana no nos va a ser hasta concretamente útil, ¿no? Bueno, además de eso, ¿no? O sea, que muchas cosas que cuando generamos el conocimiento, o sea, no sabemos cuál es su aplicación inmediata, o sea, digamos, pueden dar lugar luego a aplicaciones. Pero eso, o sea, preguntarnos por el universo, o sea, siendo humanos, o sea, no parece una pregunta radicalmente inútil, ¿no? O sea, o un programa que ustedes hicieron, después si quieren me cortan, pero un programa que hicieron sobre el portugués de frontera, ¿no? O sea, lo que sucede y lo que se muestra en ese documental es, o sea, como un conjunto de actitudes que si lo hubieran hecho hace 30 años, hace 40 años, o sea, el portugués de frontera era solo percibido como algo pasible de ser estigmatizado, como una manera de hablar que había que ocultar, y ahora, digo, la sociedad de la frontera, o sea, una parte de ella, o sea, está pensando en pedir, o pensó en su momento en pedir que el portuñol o que el portugués de frontera fuera patrimonio. Entonces, eso, o sea, de alguna forma, digo, cambia la manera en que las personas se sienten en el mundo. Entonces, quizás no sea útil, pero es súper importante. Y no sabemos si es útil. Virginia Bertolotti, te voy a entregar un presente de Dística Objetos, que le damos siempre a quienes nos visiten de Sobresciencia. Muchísimas gracias. Y muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pausa y ya continuamos. Presenta FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Volvemos a hablar de medicina estética. Ustedes saben, lo venimos haciendo más o menos una vez por mes. Y Alexandra Perrone, si ustedes recuerdan, en la última entrega de este ciclo, o de miniciclo dentro de Sobresciencia, nos presentaba un informe con el doctor Pablo Ifrán sobre el tratamiento de implante capilar, ponerse pelo, ¿no? Dicho así, en la cabeza fundamentalmente. Pero ahora vamos a hablar con el mismo experto, pero de lo contrario. Vamos a hablar de depilación, vamos a hablar de sacarnos pilosidades del cuerpo. Vemos la primera parte del informe. En Sobresciencia seguimos con el ciclo de medicina estética. Hoy vamos a hablar de un tratamiento que es uno de los más solicitados de los últimos años, la fotodepilación o depilación definitiva. Si hablamos de pelo y medicina estética, también tenemos que hablar de la fotodepilación. La fotodepilación es un procedimiento por el cual se elimina total o parcialmente el folículo piloso mediante un sistema de luz, que puede ser luz pulsada intensa o un láser propiamente dicho. Cuando hablamos de depilación es importante conocer que hay células que se encargan de generar el pelo. Por lo tanto, nosotros con los láseres o la luz pulsada tratamos de atacar o eliminar esas células encargadas de generar el pelo. ¿Qué equipo utilizamos para depilar y qué factor nosotros tomamos en cuenta para elegir ese equipo? Lo fundamental es saber el fototipo del paciente, que es el color de piel, ¿tá? Eso nos va a guiar en irnos a un dispositivo o a otro. En pacientes con pieles claras o fototipos bajos, nosotros utilizamos longitudes de onda más bajas, o sea, son más superficiales y que tienen menos afinidad por la melanina del pelo. En pacientes con fototipos altos, que tienen mucha melanina, nosotros utilizamos láseres con longitudes de onda más altas, que son más selectivos y tenemos menos riesgo de quemar o lastimar a un paciente.
Es importante tener la historia clínica del paciente, saber qué sector estoy depilando. Eso es importante porque nos dice a qué altura está el folículo piloso y con la intensidad que yo tengo que hacer este tratamiento. Conocer antecedentes personales del paciente, ver el patrón de distribución de crecimiento y descartar que no tenga otra patología asociada que le esté generando mucho pelo. Eso es fundamental como medida y etapa de historia clínica del paciente. Bueno, veíamos, ¿no?, lo que nos decía Pablo, vinculado a las condiciones a tener en cuenta según cada paciente para esto que se conoce comúnmente como depilación definitiva o fotodepilación. Pero en la última parte del informe de Alexandra Perrone, el doctor Pablo Ifrán nos va a explicar sobre consecuencias negativas que podrían ocurrir con este tipo de tratamientos si no se tienen los cuidados adecuados. El doctor Pablo Ifrán nos habla de los cuidados que hay que tener a la hora de hacerse un tratamiento de fotodepilación y también de los cuidados posteriores. Hay cuidados básicos a la hora de hacer depilación o fotodepilación en un paciente. Los cuidados básicos dentro del consultorio es llevar gafas de protección, tanto la persona que realiza el tratamiento como el paciente, utilizar mecanismos de enfriamiento de la piel para no generar quemaduras, indicar cremas humectantes o hidratantes posterior al tratamiento. Todos esos son cuestiones y cuidados que uno tiene que tener a la hora de realizar una fotodepilación. Existen efectos secundarios vinculados a la depilación y a la fotodepilación. Lo más frecuente son las quemaduras o los cambios de coloración en la piel posterior a este procedimiento. Y por eso es importante que este procedimiento lo realice profesional capacitado en láser y en conocimiento de la piel, ya que hay diferentes variables que uno debe ir editando cuando va realizando el tratamiento. Los cuidados posteriores a la fotodepilación son evitar el sol o la exposición solar por determinados días, dependiendo del área que estemos depilando, humectar la piel, no rascarse o fregarse la zona que fue depilada. Vimos dos tratamientos, uno para implantar pelo, o sea, colocar, y otro para extraerlo. Ambos tratamientos son tratamientos médicos, deben ser realizados por profesionales capacitados en las dos técnicas para garantizar la salud y la seguridad del paciente. Este año, el Fondo Nacional de Recursos anunció la incorporación en sus prestaciones de una técnica de diagnóstico genético que puede ayudar a las parejas con dificultades para concebir un embarazo. Para conocer un poco más sobre la genética y también sobre la reproducción humana, compartimos este informe que nos trae Daniela Hirschfeld. Que en Uruguay 1 de cada 6 parejas tiene problemas para concebir un embarazo. Por eso, tanto en el mundo como en Uruguay, la ciencia ha buscado formas de ayudar a estas parejas a través de técnicas de reproducción asistida y últimamente a través de las nuevas herramientas de la genética. Para conocer más sobre la ciencia de la fertilidad, conversamos con la especialista Virginia Chakirian. Cuando una
pareja tiene dificultades para conseguir el embarazo, lo primero que se hace son consultas en que se hace una historia clínica completa, se hacen estudios que evalúan la reserva de óvulos, hormonas, el útero, que las trompas estén permeables, los espermatozoides, y con todo eso ahí empezamos a ver qué cosas podemos corregir y optimizar de salud general, y a su vez tenemos técnicas de reproducción asistida. Un grupo de ellas son las de baja complejidad, que son las que consiguen la fertilización dentro del cuerpo de la mujer. Ahí tenemos estimulación de la ovulación para relaciones dirigidas, por ejemplo, para pacientes que tienen un trastorno en la ovulación, y las inseminaciones en que estimulamos la ovulación, se prepara el semen y se coloca en el útero de la mujer para tratar de acercar los óvulos con los espermatozoides. Y después están las técnicas que se llaman de alta complejidad, que el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide es en el laboratorio, entonces ahí estimulamos a la mujer para que tenga varios óvulos, se extraen del cuerpo en el momento que se supone que están maduros, y ahí en el laboratorio se ponen el óvulo con el espermatozoide para intentar formar un embrión. Luego, si se consigue formar el embrión, se puede colocar dentro del útero para ver si fertiliza y si consiguen el embarazo. Nuestro país hace 10 años que tiene la ley de reproducción asistida, que justamente estableció la esterilidad como una enfermedad, y por tanto las instituciones de salud tienen que dar cobertura a las consultas, a los estudios de diagnóstico y a los tratamientos. Los que dijimos que eran de baja complejidad se hacen en las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, puede ser el hospital, la mutualista o el seguro, y cuando son de alta complejidad, dentro de determinadas condiciones e indicaciones, se financian a través del Fondo Nacional de Recursos. Las técnicas de reproducción asistida son ayudas para conseguir el embarazo, pero no son infalibles, que requiere de mucha paciencia, tolerancia a la frustración. Las parejas desde el punto de vista afectivo y psicológico pasan por momentos complejos, entonces eso es lo primero para lo que hay que prepararse. Lo segundo es que no tenemos garantía de niño perfecto tampoco, y así como cuando uno se queda embarazado en su casa pueden pasar cosas, cuando uno consigue el embarazo con tratamientos, bueno, nos va a tocar el hijo que nos toca. Hoy en día existen algunos estudios que para algunas circunstancias particulares, no son para todos ni para todos los casos, nos ayudan a mejorar un poco los resultados. Por ejemplo, en las mujeres muy grandes, sabemos que naturalmente hay más alteraciones cromosómicas en los embriones que se obtienen, tanto cuando se embarazan en casa como con los tratamientos. Entonces hay algunos estudios que se pueden hacer para tratar de achicar el tiempo hasta que podamos transferir el embrión con mejores chances. Según los datos que se manejan actualmente y a nivel nacional, los test genéticos, que ahora son financiados por el Fondo Nacional de Recursos, serían una herramienta útil para unas 100 parejas al año. Esta segunda parte del informe de Daniela nos explica en qué consisten estos test. La ciencia ha revolucionado muchos aspectos de la medicina y la reproducción humana no es la excepción. Hoy existen herramientas que permiten conocer la salud y la viabilidad del embrión antes de implantarlo en el cuerpo de la madre. Para conocer más sobre estas técnicas, sus usos y sobre todo sus limitaciones, conversamos con la especialista Rosario Guaizamburu. Cuando una pareja se somete a una técnica de reproducción asistida porque tiene dificultades para tener hijos, uno tiene que saber que parto de la información genética correcta. Fíjense lo maravilloso que es la especie humana, la ciencia y el organismo, que partimos de una célula y llegamos a miles de millones de células con la información genética correcta. Y después de que parto de la información genética correcta, hoy en día tengo la posibilidad de saber genéticamente cómo se formó, cómo evolucionó y si tengo chances de que llegue a término con un niño vivo y sano. Pero se han incluido 3 técnicas de genética en las cuales todas reciben el nombre inicial, que es una prueba preimplantacional, es decir, un test genético preimplantación. Lo que quiere decir es que de las técnicas de reproducción asistida yo solo lo puedo aplicar a aquellas en que el embrión se forma fuera.
¿Por qué? Porque lo hago y veo qué embriones y selecciono los embriones a transferir. Una son las técnicas de aneuploidías. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir un embrión aneuploide es un embrión que no tiene en número o en estructura la información genética correcta. Y tiene un solo objetivo, que es buscar eso. Lo único que sé es que es varón y que tiene 46 cromosomas. Pues es importante porque después las personas se crean la fantasía, los médicos crean la fantasía de que con la genética yo puedo saber absolutamente todo. La segunda técnica, esa tiene una indicación muy puntual. Hay un porcentaje de parejas en las cuales alguno de los dos integrantes de la pareja tiene ya una alteración en la estructura, tiene un pedacito, un cromosoma pegado en otro. Pero el paciente no perdió ni ganó información genética, simplemente la cambió de lugar. El paciente no tiene absolutamente nada, pero genera el potencial de tener óvulos o espermatozoides en los cuales falte o sobre información genética. Y la tercera es la capacidad de identificar un error en la información genética que se transmita y está únicamente determinado para parejas que ya saben que tienen la probabilidad de tener un hijo afectado. Para muchas de estas enfermedades, saber de antemano me permite tener muy claro cómo tengo que controlar ese embarazo, dónde tiene que nacer ese niño y qué tengo que hacer. Lo siguiente, muchas de estas condiciones son condiciones que determinan aproximadamente, si hago la cuenta de todas, determinan aproximadamente el 30-50% de los defectos congénitos. El otro 50-60% no tengo ni la menor idea de por qué se producen, o si tengo, que es multifactorial, es lo que heredé en el ambiente que lo puse. Y por lo tanto, eso es impredecible. Estas técnicas están claramente destinadas a personas que tienen problemas y posibilidad de tener hijos afectados. Se puede, sí se puede, pero no están hechas porque tengo 3 varones y quiero una nena. Y eso es importantísimo que la gente lo entienda. Bueno, hasta acá este informe vinculado a estos test que pueden ayudar a que más de una pareja pueda cumplir con la ilusión, el sueño de formar una familia, de tener hijos, gracias a esta decisión del Fondo Nacional de Recursos. Nueva pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Presentó FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Qué nos cuentan sobre nuestro país o sobre un país? Las imágenes que ponemos en las estampillas, en los sellos postales, ¿no? En nuestros billetes, nuestras monedas y otros elementos, como por ejemplo, miren este recuerdo de no hace tanto tiempo, las tarjetas telefónicas, las de Antel, esas que compramos, ¿se acuerdan? De 50 pesos, de 20 pesos, de 100 pesos, y que venían cada una, ustedes recordarán, con una ilustración dedicada a algo en particular. Bueno, en una investigación que tiene como elementos comunes, por un lado la mirada desde la antropología, pero por otro lado la de la biología, se publica un paper, un trabajo de investigación científica vinculado a esto, a la representación faunística, que explora la intersección entre conservación, identidad nacional e iconografía en Uruguay. ¿Qué nos dicen de incluso nuestra percepción como país, esas imágenes que se pueden recopilar a lo largo de más de un siglo? Monedas, billetes, tarjetas telefónicas, sellos postales. Conversamos con la bióloga Alexandra Cravino, con el antropólogo Juan Martín D'Avesí, y estos nos muestran y nos cuentan.
origen de esta idea viene de colaboraciones personales, intereses académicos entre todos los autores de este trabajo en otros ámbitos, ¿no? que hemos estado trabajando. Entonces, bueno, de ahí las distintas disciplinas se hacen distintas preguntas y bueno, yo he venido trabajando desde hace bastante tiempo con el tema del rol de lo visual. También me han interesado mucho el tema de políticas públicas asociadas a la conservación y los procesos de conformación del imaginario nacionalista uruguayo, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue conectar un poco esas partes basándonos en algunas hipótesis de trabajo que teníamos. Estamos acostumbrados los biólogos a indagar y a buscar datos, pero esta vez había que buscar coleccionistas, rastrear monedas perdidas en la historia y sellos. Y bueno, fue toda una búsqueda distinta, igual de entretenida, porque terminás haciendo casi que trueques. No, mira, me está faltando la tarjeta de este animal, pero tengo 3 de este otro. Ustedes terminaron contando una historia, o mejor dicho, una historia de Uruguay contada a través de estos símbolos públicos. Exacto, desde finales de 1800 hasta el 2021-22, que fue donde recapitulamos. Después seguimos mirando a ver si aparecía algo más por saber, no aparece nada más novedoso. Y lo que hicimos fue intentar ver esos más de 100 años de historia iconográfica, dispersa en Uruguay, pero tangible para un montón de personas, que en realidad estaba ya en su casa, o estaba en el Correo Uruguayo, o podía estar en Antel. Estaban dispersas en distintos lugares, había que ir al banco a conseguir monedas, averiguar y ver qué hacer. Uno de los elementos principales de búsqueda fue ir a Tristan Narvaja. Esta tarjeta de teléfono te llevan mentalmente a Tristan Narvaja. Y los que trabajan con monedas, que les decís, estoy buscando una moneda de esto y esto, y las tienen ordenadas. Y así fue como fuimos rastreando cómo los últimos 100 años nuestra fauna no estaba, empezó a aparecer, y después un poco la iconografía, por la época actual, se fue disolviendo porque ya no tenemos más teléfonos a tarjeta, están las monedas únicamente. El sello de correo sigue estando, hay sellos actuales de animales, pero evidentemente no es algo del común uso. Alexandra Gravino y Juan Martín D'Avesís nos contaban de alguna manera cómo la biología y la antropología se juntaron y empezaron a contar una historia a partir de esta recopilación. Pero también hay otra historia que tiene que ver con el trabajo de armar estos grupos de imágenes, insisto, tarjetas telefónicas, estampillas, monedas, billetes, y ver cómo se podía ir contando una historia. Lo vemos en esta parte del informe. Vos decías que el primer registro es de fines de los 1800. De 1800. ¿Que fue en un billete? Fue en un sello y era ganado. Y a principios de 1900 lo primero que aparece es el tero. O sea que ya a principio de siglo ya teníamos al tero representado en sellos. Los sellos es lo primero que va a ir apareciendo. Siempre se plantea de que cuando arrancan los estados a ser colonizados, se reflejan en el espejo de aquellos que fueron sus conquistadores. Entonces Uruguay se veía en un espejo europeo. Entonces, ¿qué aparecía? La vaca, hernandarias, los animales de producción. Y a medida que eso se va transcurriendo y empieza a tener esta identidad más latinoamericana, pasó en Uruguay y pasó en la región, ya las especies nativas arrancan a tener picos. La conexión entre la producción de iconografía y los procesos de construcción de identidades o de imaginarios nacionalistas es uno de los temas que también ya han sido trabajados, pero bueno, creo que es uno de los aspectos novedosos que abordamos en este trabajo y justamente creo que deja claro cómo se da el proceso de conformación de esos imaginarios y la elección de determinados animales
específicos, ¿no? Y bueno, cabe resaltar que este no es un proceso deliberado, ¿no? Que una persona dice, no, vamos a poner o vamos a elegir una vaca porque nos representa como un país que va hacia el desarrollo, que privilegia lo económico, ¿no? Y además es un animal europeo que nos conecta con nuestro... No viene por ahí la cosa es mucho más invisible. Muchas de estas cosas que nos preguntamos nosotros es quién tomó la decisión de que este puma estuviera acá en 1930, o que en este sello hubiera una gaviota, o que en esta tarjeta hubiera un carpincho, o un zorrillo, o una nutria. ¿Quién lo decidió? Y un poco hablando fue, no importa quién fue, a vos la cultura te lleva. Entonces, más allá de que vos, Gustavo, te encantaba el yacaré y querías que el yacaré estuviera y lo elegiste para un sello, para una moneda, para una tarjeta, la realidad es que hay una cultura que te va tirando hacia eso. Entonces, por eso es que trabajamos como en un imaginario de cómo Uruguay se fue convirtiendo desde el punto de vista social y cómo eso fue reflejado a la identidad propia de reconocer especies como nativas, como del país, y no tanto algo traído por aquellos que llegaron antes. Lo que nos dice un poco sobre nosotros mismos, en ese momento, más de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, queríamos ser un país más parecido a Europa, adoptando un modelo productivo específico, proponiendo un cambio en las formas de producción y diferenciándonos justamente de América Latina, y luego nos hace mirarnos más hacia nosotros, hacia adentro, y bueno, ¿qué es lo que nos hace particulares? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? No en vano el concepto de nativo, ¿no? Y de fauna nativa, ¿no? Pero también son conceptos que también se aplican muchas veces o se han aplicado a poblaciones humanas, ¿no? Los nativos de tal país, bueno, son conceptos que hablan de una adentro y una afuera y una forma de autopercibirnos, ¿no? Hay animales que están más representados, otros más representados de lo que nos llama la atención, a un punto en el que decimos, bueno, pero ¿por qué tantas veces? Hay otros que son súper representativos de nuestro país y sin embargo aparecen muy pocos. ¿Qué ponemos más en estos elementos de la iconografía nacional? Mamíferos, insectos, animales marinos o fluviales. Bueno, todo eso también lo conversamos ahora y una vez más, detenernos en estos detalles también nos dicen cosas sobre nosotros. Pero lo que más nos llamó la atención fue, después de haber tabulado todo esto en una planilla gigante de más de 300 ítems que se fueron encontrando, es que dominaban las especies de pastizal. Y si nos ponemos a pensar, Uruguay es campo. Uruguay siempre fue campo natural. Y desde los orígenes el campo fue lo más importante para el ganado. Siempre fue así. Entonces, de alguna forma, esa importancia de los pastizales podía estar representada y se mantuvo al ir sin querer, queriendo, eligiendo especies que lo representaban. ¿Por qué? Porque aparece el ñandú, que es el ave más grande que tenemos en Uruguay, corredora. Colores llamativos no tiene, es gris. ¿Qué otra especie con colores llamativos fue muy frecuente? El tero, gris, pero chillona. Lo vemos en los pastizales y seguro lo escuchás a la distancia. El águila mora, la rapaz más grande diurna que tenemos, gigante, gris, de vuelta, y donde se alimenta sobrevolando pastizales. Entonces tenemos un montón de grises que representan nuestro ecosistema tope, el más importante y hoy por hoy el más amenazado, el que sufre más de cambios de uso del suelo. Y después, por otro lado, tenemos a los lindos y los feos representados. Antes de meterme en los peligrosos, digamos, pensemos en los lindos y los feos. Un sapo, el sapo más grande, y la rana más verde que tenemos acá, más llamativa. Entonces tenemos la rana monito y el cururú, ahí juntos, en el podio de anfibios representados. Si pensamos en las serpientes, tenemos por un lado a la crucera, peligro, más cara de mala, más percepción de riesgo quizás, y la otra víbora más representada es la culebra o el fers, verde brillante, llamativa, poco conocida, pero llamativa al fin. Entonces tenemos
que tanto los que nos generan miedo como los que les tenemos respeto o los que son de alguna manera lindos van a estar representados. Y si nos vamos hacia los coloridos, por algo las aves están también en el podio de grupos que están presentes, junto con las mariposas. No hablen siempre del territorio. ¿Por qué la conservación del territorio? ¿Y qué pasa con el maritorio? ¿Qué pasa con esa superficie que es gigante? Es incluso más grande que la superficie territorial. ¿Qué pasa con toda esa biodiversidad? Bueno, yo creo que eso es algo justamente que hacemos inconscientemente. Entonces, la producción de iconografía responde o está entrelazada a esos procesos inconscientes. Pensemos que Uruguay es más agua que tierra, sin embargo, lo marino está subrepresentado. Hay apenas unos tiburones, hay apenas unos peces, hay apenas unas mantarrayas y, por ejemplo, hay muy poquita cosa de agua dulce y alguna que otra de agua salada. Pero es como que lo marino siempre fue un poco visto menos en Uruguay. Piensen que las primeras áreas protegidas marinas son recientes, los planes de manejo son recientes, es ahora que la parte marina está reflotándose. Lo terrestre tiene mucha más reglamentación y es siempre más transitado por nosotros, que es no menor también si pensamos en iconografía y en las ideas que le viene a la gente cuando lo plasma. Al fin, está más representado lo que más vemos. Sí. Sí, es fundamental poder reflexionar sobre estos temas, sobre la conexión entre los procesos de conformación de las identidades y la conformación de políticas sobre conservación y también sobre producción, porque en definitiva existe siempre una tensión entre producción y conservación, es una tensión que está reflejada en el diseño institucional de casi todos los países, de las normativas, pero son cosas que no existen en paralelo a la vida cultural, al mundo simbólico, ¿no? Están conectados, más allá que muchas veces se pueden entender como cosas separadas. Animales de producción, especies en peligro de extinción, otras abundantes y muy representativas, algunas subrepresentadas, otras sobrerepresentadas. Todo lo que nos dicen y nos seguirán diciendo, pues seguirán haciéndose monedas, sellos postales, billetes con estas especies de nuestra fauna autóctona. Cerramos este Sobre Ciencia de hoy. Les agradecemos por su compañía una vez más y nos vemos aquí en TV Ciudad la semana que viene.